Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al culto de esta noche y vamos a comenzar con palabras de oración. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por esta oportunidad de alabarte, de aprender más sobre tu palabra, de aprender acerca de tu voluntad. Te doy gracias por todas las personas que están conectadas en este momento y te pido por las personas que se van a conectar más adelante. Te pido que el mensaje del día de hoy pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Me gustaría compartir con ustedes un versículo bíblico que se encuentra en Lucas 12:22 y la versión Reina Valera dice así. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. Ahora los invito a pasar al primer himno de esta noche, que es el himno 313, que se llama Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán, pues las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús, hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolado, pues las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová. Qué hermoso es esperar en nuestro Señor y tener confianza en Él. Lucas 22, del 29 al 31, dice así. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas. Ahora me gustaría dar pase al la segunda alabanza de esta noche, que es la alabanza Oh ven y deleítate. Ven y deleítate en el Señor.
Qué hermosa alabanza, y tiene un gran mensaje que es deleitarnos y gozarnos en nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar a la reflexión de esta noche, me gustaría dedicar unas palabras de oración. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por esta oportunidad de aprender más sobre tu palabra. Te pedimos que tú nos enseñes algo nuevo en este día, que podamos ponerlo en práctica cada día y que también podamos compartirlo, pero no solamente con personas que son cristianas, sino que también con los que no son creyentes, porque tu palabra dice que debemos compartir el mensaje que nos trajo tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dar pase a la reflexión de esta noche. Apreciados hermanos, muy buenas noches. Es un gusto, un placer poder tener este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Damos gracias porque tenemos acceso a su palabra y su Espíritu Santo nos ayuda a entender la voluntad del Señor para nuestras vidas. Sobre todo en estos momentos muy difíciles, ¿verdad?, que está pasando nuestro país y el mundo entero, ¿no? Cada vez recibimos noticias de amigos, hermanos en la fe, pastores, misioneros, que enferman, que fallecen o que tienen complicaciones producto de las enfermedades. También problemas económicos, ¿no? Personas que están perdiendo sus trabajos o que ven afectada su economía familiar de alguna manera, ¿verdad? Vemos las noticias de la situación difícil por la que atraviesan muchas familias y tarde o temprano escuchamos, ¿no?, de un caso cercano a nosotros. Y en este contexto es bastante común que las personas reaccionen emocionalmente, ¿no? Hay muchos problemas de depresión, hay muchos problemas de ansiedad, hay muchos problemas de estrés, ¿no? Las personas se preguntan, bueno, ¿hasta cuándo durará todo esto? ¿Será acaso que podremos volver a la vida como era antes? Muchas preguntas, muchas interrogantes, muchas preocupaciones, ¿no? Y podemos ver en el día a día cómo emocionalmente nos vemos afectados, ¿no? Algunas personas de repente están teniendo problemas para dormir, otras personas de repente han visto afectado su apetito, ¿no? Otras personas de repente les cuesta concentrarse cuando tienen que trabajar, o de repente otras personas han notado que cada vez tienen menos paciencia con sus hijos, con las personas con las que viven, en fin, ¿no? Una serie de preocupaciones, de ansiedades, ¿no? De problemas emocionales que cada vez son más comunes, ¿no? Por la reacción a todas estas circunstancias en las que estamos viviendo. La idea entonces es poder mirar la palabra del Señor, acudir a Él para que el Señor nos muestre cómo debemos responder emocionalmente, espiritualmente en estas circunstancias. Entonces yo quisiera invitarles a revisar dos pasajes. El primero es Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Voy a leer la traducción en lenguaje actual. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Recordemos el contexto.
Jesús está de camino a Jerusalén, al Calvario. En los próximos días, Jesús llegará a Jerusalén y ocurrirá lo que ya conocemos, ¿verdad? Será traicionado, será juzgado injustamente, ¿no? Valga el juego de palabras, y luego terminará en el Calvario. Jesús ya anticipa, ¿verdad?, eso que va a ocurrir. Y él, de camino a Jerusalén, llega a Betania, a este pueblo pequeñito, donde vivían sus amigos, ¿no? María, Marta y Lázaro, estos tres hermanos. Y acá podemos ver dos reacciones distintas, ¿no? La reacción de María y la reacción de Marta. Una dice, bueno, el Señor Jesús está acá, ¿verdad? Él enseña con autoridad, no como los fariseos, los religiosos o los rabinos de su época. Entonces ella dice, bueno, voy a escuchar al Señor, lo que Él tiene que decir, sus enseñanzas, ¿no? Mientras que Marta se preocupa por atender, ¿no? Marta se preocupa y dice, bueno, tengo que darles de comer, tengo que preparar el lugar donde van a dormir, tengo que limpiar, tengo que ordenar las cosas, ¿verdad? Y ambas tienen una reacción distinta. Y lo que el Señor le dice a Marta, luego que ella se queja, ¿verdad?, de que su hermana no la ayudaba porque estaba escuchando al Señor, es que Jesús dice que hay prioridades, ¿no? Él le dice, hay cosas más importantes, ¿no? Entonces le dice, tú te preocupas por unas cosas, por ejemplo, que todo esté limpio, que todo esté ordenado, que la comida esté lista, pero hay cosas más importantes que esas, ¿no? Entonces, hay cosas más importantes, menos importantes. Y dependiendo de nuestra escala de valores, dependiendo de lo que nosotros valoremos, priorizaremos una cosa o la otra, ¿verdad? Entonces, frente a esta situación difícil que estamos viviendo y que habíamos mencionado al principio, la pregunta es ¿cómo estamos reaccionando? ¿Verdad? ¿Estamos reaccionando como Marta, angustiándonos, preocupándonos, ajetreándonos, ¿no? O estamos priorizando las cosas más importantes, como hacía María, ¿no? Pasar tiempo con el Señor, escuchar su palabra, escuchar sus enseñanzas, y no solamente aprender del Señor, sino regocijarse con su presencia, regocijarse con su compañía, ¿verdad? Era la última vez que el Señor estaría ahí, porque como decimos, iba de camino a Jerusalén. Entonces, nosotros podemos ver en María y en Marta dos espejos, ¿no? Y preguntarnos con cuál de esas dos personalidades coincidimos. Tenemos una personalidad más como María, ¿verdad?, que prioriza las cosas espirituales sobre las cosas materiales, que confía en el Señor, que busca al Señor, que busca su palabra, o estamos más preocupados o nos parecemos más a Marta en el sentido de que tenemos una personalidad más enfocada en las cosas materiales, las necesidades, que las cosas estén bien o que las cosas salgan bien, ¿verdad? Y sin duda el Señor es claro al decir que muchas cosas son importantes, pero hay una escala, ¿no? Hay una escala. Entonces, como decíamos, frente a las dificultades, frente a los problemas, frente a la enfermedad, frente a los diferentes problemas por los que estamos pasando, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿verdad? Y lamentablemente muchas personas están sufriendo de esa ansiedad que sufría Marta, ¿no? Y para eso vamos a ir al segundo pasaje, que es Mateo 6, del 25 al 34, porque ahí vamos a encontrar unos argumentos por parte del Señor Jesús sobre la ansiedad, ¿no? Sobre la ansiedad, que era lo que le estaba ocurriendo a Marta, ¿verdad? Marta estaba ansiosa por la situación que había ocurrido. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, que hay cosas más importantes.
Y pensemos en cómo estas ideas pueden ser, estas enseñanzas pueden ser para nosotros también ahora, ¿no? Como digo, de repente, al igual que Marta, nosotros nos estamos angustiando porque no podemos salir de casa, porque no podemos reunirnos con nuestra familia, porque tenemos a alguien enfermo, o de repente porque hemos perdido un ser querido, o de repente estamos pasando problemas económicos, de repente se ha perdido el trabajo, o de repente la propia rutina de la casa, ¿no? De estar todos en casa, de que los chicos no puedan salir, de que se trabaje dentro de casa. Entonces todo esto, ¿no? Va generando cierta preocupación, cierta angustia, cierto malestar emocional, y podemos terminar como Marta, ¿no? Perdiéndonos en el ajetreo del día a día, ¿no? La idea es poder, ¿no? Reflejarnos y recuperar esa actitud de María. Mateo 6, entonces, del 25 al 34. Voy a leer traducción del lenguaje actual. No vivan pensando en qué van a comer o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan, y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacer sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios, que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Esto es la traducción del lenguaje actual. Y que creo que nos habla claramente, ¿no? Lo que el Señor intenta transmitir en esta ocasión. Y me gustaría resaltar los 7 argumentos que el Señor Jesús plantea frente a la ansiedad, ¿no? Frente a la preocupación, la angustia por los problemas que a veces parecen muy grandes o que parecen imposibles de resolverse. En el versículo 25, número 1, Jesús dice que el primer argumento es que si Dios nos ha dado la vida, entonces Dios también proveerá para sostener esa vida. Y eso lo podemos ver desde el jardín del Edén, ¿verdad? Dios crea este mundo, crea al ser humano, pero también provee el sustento para el ser humano. Provee animales, provee plantas, provee frutos, provee estaciones, provee astros, las aguas, el día, la noche, para el sustento del ser humano, ¿no? Antes de crear al ser humano, crea el escenario para que el ser humano pueda vivir y tener todo lo necesario, ¿no? Entonces, desde el principio podemos ver cómo el plan de Dios es, al darnos la vida, también proveernos lo necesario para sostener esa vida. Entonces tenemos esa evidencia desde el Génesis, ¿no? Donde el Señor crea al ser humano, lo pone en el huerto del Edén y le provee todo lo necesario para que a través de su trabajo, ¿no? Porque el trabajo era ser guardián de ese jardín, pueda tener todo lo necesario. Segundo argumento, versículo 26, las aves, los pájaros, ¿no? El Señor Jesús pone el ejemplo de la naturaleza, ¿no? Podemos ver cómo los animales trabajan por su comida. Incluso podemos ver cómo hay ciertos animales que guardan alimento para el invierno, por ejemplo, pero no vemos a ninguno angustiado, no vemos a ninguno preocupado, ¿no? No vemos ningún animal con depresión o con ansiedad o con estrés, ¿no? Que
que son propios del ser humano, ¿no? Y ahí el Señor Jesús nos provee un ejemplo a través de la naturaleza, ¿verdad? Cómo el Señor sustenta a las aves. Tercer argumento, versículo 27. La preocupación es inútil, dice el Señor, ¿no? Pues, quien que se afane puede vivir más, o quien que se afane puede medir un codo más, ¿no? Es imposible, ¿no? La preocupación, la ansiedad es inútil porque no se consigue nada con ella. En ninguna circunstancia y de ninguna forma la ansiedad provoca algo positivo. De ninguna forma. La ansiedad lo único que provoca es estrés, depresión, enfermedades, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Angustiarse porque no hay un efecto positivo en esto, ¿no? Cuarto argumento, de los versículos 28 al 30, las flores, ¿no? En Palestina habían unas flores muy bonitas, pero que duraban muy poco tiempo. Y cuando estas flores se secaban, las mujeres aprovechaban estas flores secas para prender sus hornos, ¿no? En Palestina tenían unos hornos de barro, y cuando estaban apuradas y querían prender el horno rápido, entonces usaban estas flores de las que habla el Señor, que ya estaban marchitas, y con eso prendían el fuego, ¿no? Entonces el Señor Jesús dice, estas flores, ¿no? que terminan siendo usadas como combustible para el horno, para cocinar, y a pesar de ese final, el Señor se preocupa por embellecerlas. Entonces, ¿cómo el Señor no va a hacer lo mismo con nosotros, ¿no? Entonces, este ejemplo de las aves y este ejemplo de las flores refuerza el primer argumento, ¿no? De que el Señor al crearnos también crea nuestro sustento, ¿verdad? Accesible a través de nuestro trabajo. Porque recordemos que el trabajo no es consecuencia del pecado, ¿no? El trabajo es anterior al pecado. El Señor nos crea, el Señor pone al ser humano en el Edén, le da un trabajo, y luego viene el pecado, y como consecuencia de ese pecado, entonces el trabajo se pone gravoso, ¿no? Pero el castigo por el pecado no es el trabajo, es lo gravoso del trabajo. Pero el trabajo es parte del plan original de Dios. Quinto argumento. La preocupación o la ansiedad lo único que evidencia es desconfianza en Dios, falta de fe, ¿no? Entonces el Señor dice, bueno, si te preocupas o si te angustias por el mañana o por el problema, entonces directamente no confías en Dios, ¿no? Si tú dices tener a Dios como Padre, y Dios como Padre se preocupa por nosotros en el sentido de que nos provee lo necesario, entonces ¿por qué desconfiaríamos, no? El Señor Jesús lo dice en otra parte del Evangelio, en una metáfora, ¿no? En una parábola. Si los padres humanos, siendo malos, siendo pecadores, saben darle buenas cosas a sus hijos, siendo pecadores, ¿no? El Señor Jesús, Dios siendo nuestro Padre, dice el Señor Jesús, ¿cómo no va a proveernos siendo un Padre amoroso, ¿no? Siendo un Padre perfecto, santo, ¿no? Sin pecado como nosotros? Entonces, es muy importante la confianza y la fe en Dios. Luego, el Señor Jesús dice algo muy potente, que dice que en lugar de angustiarnos, lo que debemos hacer es buscar el reino de Dios. Ya lo había dicho en el versículo 10, ¿no? Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? En la oración modelo. Entonces, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios significa que Dios reine, gobierne en nuestra vida. O sea, que hagamos su voluntad, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En la medida que nosotros confiamos en el Señor, en la medida que hacemos su voluntad, en la medida que hacemos lo que Él nos dice que hagamos, debemos confiar que el Señor proveerá y que el Señor se ocupará de nosotros y bendecirá nuestro trabajo. Y muy importante, el séptimo argumento, que creo que es muy pertinente para nosotros hoy, es vivir un día a la vez, ¿no?
Esto es algo que ya enseñaban los rabinos en la época de Jesús, ¿no? Dice, así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día, ¿no? O sea, el foco en el presente, el foco en el aquí y ahora, ¿no? No en el pasado, porque no podemos cambiar el pasado, no en el futuro, porque este todavía no ocurre, el futuro es una ilusión, ni siquiera tenemos certeza de que el futuro ocurrirá, ¿verdad? El futuro no existe, el pasado ya fue, lo único que tenemos es el momento presente, ¿no? Entonces el Señor Jesús dice, ocúpense del presente, del hoy, del aquí y ahora, ¿no? Eso no significa que no podamos planificar, no significa que no podamos tener objetivos o metas, por supuesto que sí, pero hay un momento para eso, ¿no? Una cosa es separar un momento para organizarse, planificar y establecer metas, y establecer un presupuesto para esas metas, y establecer qué recursos necesito para esas metas y qué pasos necesito dar. Pero esa planificación tiene su momento. Pero fuera de ese momento de planificación, mi foco, mi atención, mi concentración, mi conciencia tienen que estar en el presente, en lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Si estoy cuidando a mis hijos, entonces me enfoco en cuidar a mis hijos y no estoy pensando en que mañana tengo que pagar un recibo, ¿no? Si estoy trabajando, me concentro en el trabajo que estoy haciendo y no en los 15 informes que tengo que hacer para la próxima semana. Si estoy descansando, me concentro en descansar y no en pensar todas las tareas que tengo pendientes la próxima semana o el día de mañana, ¿no? Si estoy escuchando la palabra del Señor o si estoy participando del culto o estoy participando del estudio bíblico, me concentro en el estudio bíblico, me concentro en la palabra, me concentro en la adoración. No estoy divagando en que, terminando tengo que hacer esto otro, tengo que lavar los platos, tengo que barrer, tengo que pagar las cuentas. No, el Señor Jesús dice, hay un momento para pagar las cuentas, hay un momento para limpiar la casa, hay un momento para escuchar la palabra del Señor, hay un momento para trabajar, un momento para cuidar a los hijos, un momento para descansar. Todo tiene su momento, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. El problema es que en esta vida moderna, tan agitada, con tanto trabajo, con tantas cosas, nuestra mente siempre está en el pendiente, ¿no? Y no terminamos de disfrutar el momento actual, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante. Cuando yo estaba terminando la universidad, me tocó hacer prácticas, como todos los que hacen prácticas cuando salen de la universidad, y me tocó hacer prácticas en Alcohólicos Anónimos. Como ustedes conocen, Alcohólicos Anónimos es una organización donde personas con problemas de alcoholismo van a buscar ayuda. Y yo les apoyaba con algunos aspectos, ¿no? de sus terapias. Y algo interesante al trabajar en ese lugar con los Alcohólicos Anónimos es la filosofía de trabajo que tienen ellos, ¿no? Porque ellos se ayudan unos a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcohólico que lleva 20 años de abstinencia le enseña al que lleva 10, y el que lleva 10 le enseña al que lleva 5, y así, ¿no? Entonces ellos tienen una frase que es un día a la vez, ¿no? Entonces ellos buscan mantenerse sobrios, ¿no? Un día a la vez. Entonces le preguntaba, por ejemplo, a uno que llevaba 20 años sin tomar una sola gota de alcohol, ¿no? Le preguntaba, ¿y cómo has hecho eso, no? Entonces él dice, un día a la vez, ¿no? Entonces cada día que él se levantaba decía, bueno, mi objetivo es hoy día no tomar. Porque si él decía, mi objetivo es no tomar en 20 años, eso es muy largo, ¿no? Y existe la probabilidad de que no lo cumpla. Pero si él iba un día a la vez, o sea, su batalla era diaria, ¿no? Cada día era una batalla especial, particular, por mantenerse sobrio. Y batallando un día a la vez es que había podido estar 20 años sin tomar una sola gota de alcohol, ¿no? Y eso es algo que enseñan entre ellos, ¿no? A mí me pareció muy, muy interesante cuando pude
trabajar con ellos, ¿no? Que es una cosa rara, ¿no? Porque ellos son muy cerrados, como digo, trabajan entre ellos, pero tuve la ocasión de conocerlos, ¿no? Y trabajar con ellos una temporada. Entonces, un día a la vez, ¿no? Un día a la vez. Como dice el Señor, cada día tiene su afán. Entonces, la idea es estar en el presente. Para terminar entonces este momento de meditación en la palabra del Señor, me gustaría terminar resumiendo los argumentos del Señor contra la ansiedad en 3 puntos. Primero, la ansiedad es inútil y es perjudicial. Como el Señor Jesús dice, nadie puede alargar su vida aunque quisiera, o nadie puede ser más alto si es que lo quisiera, ¿no? Con la ansiedad no se logra nada. La ansiedad no te ayuda a hacer las cosas, todo lo contrario. La ansiedad es un obstáculo, un impedimento. La ansiedad te estresa, te deprime, te causa una serie de enfermedades, ¿no? Hay muchas enfermedades que tienen un origen emocional, ¿no? No necesito enlistar todas las enfermedades que sabemos que tienen un componente emocional, ¿no? Y a nivel mental también, ¿no? Hay una pandemia de salud mental, ¿no? Muchas personas con depresión, con estrés, con ansiedad, con una serie de problemas, ¿no? Psicológicos, emocionales. Y esto es provocado por la preocupación, por la ansiedad, ¿no? Entonces, no es, si quieren podemos decir, no es un buen negocio, ¿no? La ansiedad, porque no sacamos nada bueno de eso. Entonces debemos pensar en otra cosa, debemos buscar una alternativa. Como dice el Señor Jesús, buscar el reino de Dios, hacer su voluntad, ¿no? Porque el Señor, como dice, dará a su tiempo lo que necesitemos. Tercera idea, la ansiedad resiste la evidencia, ¿no? Podemos ver cómo en la naturaleza, mucha evidencia, ¿no? En la naturaleza de cómo el Señor cuida de las aves, cuida de los animales, cuida de todo, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Evidencia clara de cómo el Señor cuida de su creación. Pero aunque tenemos esa evidencia delante de nosotros, pareciera que a veces no es suficiente, ¿no? Por más que en la misma naturaleza tenemos la evidencia de cómo el Señor cuida de su creación, a veces no nos acordamos de eso, ¿no? Pero no solo en la naturaleza, sino también en la historia, ¿no? Si leemos toda la Biblia, podemos ver cómo en cada momento el Señor acompaña a su pueblo, el Señor en cada momento acompaña a sus hijos, los cuida, les provee, ¿no? Les sustenta, ¿no? Desde el maná en el desierto, en el Éxodo, hasta el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ¿no? Cómo el Señor históricamente nos ha sustentado a su pueblo, ¿no? Y a veces también olvidamos eso porque nos dejamos llevar por la vorágine del día a día, ¿no? El Salmo 42, versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Cuando nuestra alma esté abatida, nos acordaremos del Señor, ¿no? Acordémonos del Señor y cómo Él, a través de la historia, a través de la naturaleza, nos da evidencia, ¿no? De que Él nos cuida, nos provee, y debemos descansar, ¿no? Con nuestra fe en esa verdad. Y finalmente podemos decir que la ansiedad es atea, ¿no? La ansiedad es atea porque la falta de confianza en el Señor, la falta de fe es la que nos lleva a angustiarnos o preocuparnos por el mañana, ¿no? Y acá hay que entender lo siguiente. Nosotros no nos angustiamos por las circunstancias, nos angustiamos por la interpretación que hacemos de las circunstancias, ¿no? Porque pueden haber 2 personas que han perdido el empleo, pero una que ha perdido el empleo se desespera y la otra no. Pueden haber 2 personas que han perdido un ser querido y una se deprime y la otra no. Pueden haber 2 personas que estén pasando por problemas económicos o de salud o familiares y una se estresa y la otra no. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si las circunstancias son las mismas, ¿por qué unos se enferman y otros no se enferman? ¿Por qué unos se angustian y los otros no se angustian? ¿Por qué uno se deprime y el otro no se deprime? Porque si bien es cierto, existe una realidad allá,
pero también es muy importante cómo yo pienso sobre eso que está ocurriendo, ¿no? Me gustaría terminar con Isaías capítulo 26, versículo 3. Es un pasaje que conocemos bastante bien, ¿no? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza en el Señor, la fe en el Señor, cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra interpretación de las cosas, cambia nuestras creencias, la forma como vemos lo que está ocurriendo, ¿no? Puede que los problemas sigan, puede que las enfermedades, las muertes, los problemas económicos, los problemas familiares sigan, pero la fe en el Señor nos lleva a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y eso nos da como resultado una completa paz, ¿no? Una completa paz a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel espiritual, ¿no? Entonces, si buscamos esa completa paz del Señor, comencemos por buscarle a Él, obedecerle, confiar en Él. El Señor guardará nuestros pensamientos, los cambiará, renovará nuestra mente y nos dará esa completa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esa paz sobrenatural del Señor. Pidámosle al Señor entonces que Él nos ayude en estos momentos difíciles, busquemos su voluntad, obedezcamos su voluntad, veamos la evidencia en la naturaleza y en la historia de cómo el Señor provee y confiemos en Él, ¿no? Vivamos el día a día, busquémosle cada día, ¿no? Y aprendamos a disfrutar del momento presente, ¿no? Que cuando esté trabajando me concentro al 100% en trabajar para hacerlo bien, pero que cuando esté descansando también me concentro al 100% en descansar, para que mi mente pueda descansar también, ¿no? Porque si yo estoy trabajando y mi mente está en, uy, cómo quisiera estar descansando, ¿no? No voy a trabajar bien, voy a hacer mi trabajo mal, porque estoy desconcentrado. Pero si yo estoy supuestamente descansando y mi mente está en todo el trabajo que tengo que hacer, tampoco voy a descansar. Entonces, no trabajo bien porque no me concentro, no descanso lo suficiente porque sigo preocupado, ¿no? ¿Cuál es la solución? Como dice el Señor, no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso, ¿no? Cada día tiene su propio afán, ¿no? Entonces, estoy trabajando, me concentro al 100% en trabajar. Estoy descansando, descanso al 100%. No contesto mensajes, no contesto llamadas. Estoy con mis hijos, estoy con mi familia, disfruto ese momento con ellos. Tengo que salir, tengo que dejarlos, me ocupo en lo que tenga que hacer, ¿no? Tengo que resolver un problema, lo atiendo en su momento. Tengo que escuchar la palabra del Señor, adorarle, me concentro en eso, ¿no? Eso es lo que el Señor nos dice, ¿no? Entonces, pidámosle que guarde nuestros pensamientos, ¿no? y nos dé esa completa paz que su palabra dice. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por todas tus bendiciones. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía en cada momento. Ayúdanos a buscarte, Señor, a dejarnos gobernar por ti y a vivir, Señor, cada día confiando en ti, confiando en tu soberanía, confiando en tu voluntad, Señor, que tú nos provees y nos sustentas, Señor. Guarda nuestros pensamientos, danos una completa paz, Señor, y ayúdanos a vivir cada momento, cada día de tu mano, Padre Santo. Sabemos que los momentos son difíciles, sabemos que hay muchos problemas a nuestro alrededor, pero también sabemos que tú eres más grande, Señor, que cualquier problema, que cualquier dificultad, y en esa idea confiamos en ti. Gracias, Padre Santo, una vez más. En Cristo es nuestra oración. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Muchas gracias por esta hermosa reflexión en la que Jesús ayuda a sus discípulos a salir del afán y de la ansiedad. En estos momentos se podrá observar los números de cuenta de la iglesia en la pantalla y me gustaría compartir un versículo bíblico acerca de las ofrendas. En Corintios 9 del 6 al 7 dice así: Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, hermanos, por las ofrendas. Señor Padre, te pido que toques el corazón de cada una de las personas que están conectadas y que puedan dar conforme a su voluntad, conforme a lo que ellos deseen en sus corazones. Te pido también para que podamos destinar este dinero de las ofrendas para todas las personas que están pasando por necesidades, ya sea económicas o de otra índole en nuestra congregación. Y no solamente a creyentes, sino también a personas que tal vez tengan necesidad y que nosotros tengamos una relación cercana con ellos y que esto tal vez pueda ayudarlos a acercarse más a tu palabra y a creer en ti, sobre todo en estos momentos difíciles. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En estos momentos vamos a ver los anuncios de las actividades que tenemos programadas durante la semana como iglesia. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. La Promotoría Juvenil Bautista de Lima y Callao y el Seminario Bautista de Lima le invitan a participar de un diálogo sobre la importancia y el significado del voto electoral. Quien preside, el expositor, nuestro hermano Julio González Ullola, director del Seminario Bautista de Lima. Se estará realizando el 15 de mayo, día sábado, a las 5 de la tarde. Para mayor información e inscripción, le pedimos que por favor pueda contactarnos a través del 977-580-514. Dios les bendiga. Les esperamos. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana
y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Hemos llegado a la parte final del culto de esta noche y vamos a despedirnos con palabras de oración. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por esta hermosa reflexión que hemos podido escuchar en esta noche, que trata acerca de dejarte a ti nuestras cargas, nuestros afanes, nuestras inquietudes, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en el que hay mucho estrés y mucha inquietud en nuestro país. Te pido por la situación política que estamos pasando en estos momentos. Te pido para que las personas puedan encontrar paz en ti y podamos tener esperanzas en el futuro. Te pido por todas aquellas personas que tienen COVID en estos momentos y por sus familias, para que ellos también tengan paz y que sepan que tú estás en control de toda la situación. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora ya estamos despedidos. Muchas gracias por conectarse y espero que se conecten el próximo domingo en el culto de la mañana. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre el trono,
sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Nadie se